Esto que ustedes van a escuchar, aunque no tengan un niño con diabetes en la familia, yo creo que es una historia digna de compartir y aprender de ella, porque nos puede pasar a cualquiera de nosotros en cualquier momento, ya sea diabetes o ya sea cualquier otra condición. Tenemos con nosotros a Marleny Marmolejos, creadora de Mamá Páncreas, que así es como se llama su Instagram, y al doctor Elvin Morla, quien es pediatra endocrinólogo y presidente de la Sociedad de Endocrinología Pediátrica. Y aquí también está Iván Tejeda. Iván tiene apenas 10 años, pero es un niño muy maduro. Ahí lo estaba escuchando, los deseos que él pedía para el nuevo año y lo que uno debía hacer cuando cambiábamos de año. Y escuché unas palabras de una profunda madurez a los 10 años, producto, me imagino, de todo lo que ha vivido. Bienvenidos los tres, gracias por estar con nosotros. Tiene frío, Iván, aquí hace mucho del frío. Yo estoy con el saco que me lo quito, me lo pongo. En fin, Marleny, hace 2 años le diagnosticaron diabetes a tu niño. Nadie en tu familia es diabética, es diabetes tipo 1. Así es. Que es irreversible cuando aparecen los niños, ¿no? Ya el doctor nos explicará, pero nadie en tu familia es diabético. No, en mi familia no tengo ningún familiar diabético. De parte de mi esposo sí, pero el doctor no me va a corregir porque tengo entendido que la tipo 1 no es hereditaria. Su sistema inmunológico lo desarrolló. ¿Y qué te dijeron cuando te lo diagnosticaron? ¿Cuáles eran los síntomas? Él hizo un proceso bastante fuerte. Él empezó con una infección en las amígdalas, un proceso de amigdalitis. Luego de que lo llamamos de su pediatra, nunca nos dejamos de descuidar en ningún momento. El pediatra nos indica sus medicamentos, lo manda a la casa. Al segundo día, el niño amanece con los ojos rojos. Entendíamos que como estábamos en clase en pandemia, clase virtual, podía hacer eso, pero lo llevamos de su oftalmólogo, todo muy normal. Hasta el tercer día, el niño amanece tomando mucha agua y haciendo mucho pipí. Eso ahí todavía nosotros no sabíamos lo que era, pero al ver esa reacción tan extraña, llamamos a su doctor nuevamente y ahí él nos dice, salgan ahora mismo a hacerle una glicemia. Cuando salimos en proceso de pandemia, todo un proceso bien difícil, él le hacen la glicemia al niño, sale con la del aparatito, con la capilar, sale high, la capilar tiene un tope, que es hasta 600. O sea, quiere decir que el niño está más de 600. Wow. Cuando sale la de la sangre, 907. Oh, Dios mío. Todo el mundo se sorprende que Iván Emanuel no entró en un coma diabético. Un shock diabético, exacto, se iba a preguntar. Y, como sabemos, un coma diabético es bien difícil. Muy difícil. Que el niño no tenía problemas de sobrepeso, no... No, él tenía una vida normal. Ok, yo antes de continuar con la historia y de cómo ustedes han enfrentado esto y estaba viendo que hay un aparatito bastante novedoso que ayuda a medir los niveles de azúcar en sangre. Pero doctor, ¿es común o no común? Pero ¿no es algo muy raro que pueda aparecer la diabetes en niños? ¿Y cuál es la causa? Porque si no es genético, ¿cuál es la causa? Bien. ¿O sí es genético? Sí, la diabetes tiene un componente genético. Es tan así que si mamá tiene diabetes o papá, hay más probabilidad de que alguno de sus hijos tengan diabetes. Pero si los padres no la tienen. Y si los dos son diabéticos, las probabilidades aumentan. Y si hay abuelas también. Se puede dar la situación, como este caso, en que no hay diabéticos cerca. Eso nosotros lo vemos. Pero sobre la marcha luego van apareciendo todos los otros familiares. Ahora, la herencia solo no produce diabetes. Se necesita de otro factor desencadenante. ¿Cómo cuál? El factor inmunológico. Se altera la inmunidad y el organismo, por error, ataca al páncreas, a las celulitas que producen la insulina y deja de producirla. Una pregunta, ¿le había dado COVID al niño? Porque fue en pandemia, me dices tú. No, pero no le había dado COVID. No le había dado COVID. No había sido vacunado, nada. Nada. Ok. Cuando se declara la diabetes, cuando salen los síntomas, ¿no? Ya hace tiempo que el proceso venía. Primero se pasa por una etapa donde hay un daño inmunológico y aparecen anticuerpos en la sangre que indica
que hay un proceso inmunológico. Pero entonces casi algo autoinmune, doctor. Sí, luego se pasa a otra etapa en que pueden aparecer glicemias ligeramente elevadas y ya después se pasa a la fase clínica. Usualmente puede ocurrir que procesos infecciosos, como ocurrió con el niño, aceleren la aparición de la fase clínica, que fue lo que ocurrió con él. Exactamente. ¿Y es frecuente o es raro encontrar niños con diabetes? No, cada vez es más frecuente. Yo recuerdo que cuando yo comencé este proceso era muy raro encontrar diabetes por debajo de los 2 años. Ahora nosotros vemos diabetes recién nacido, lactante, de 3 meses, de 4 meses, de 1 año. ¿La madre ha pasado por un proceso de diabetes gestacional? No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Esas son otras variedades de diabetes, pero cada vez vemos más diabetes. Inclusive en los jóvenes estamos viendo la diabetes que se llama número 2, que no la veíamos en los la de jóvenes. adultos. Que no la veíamos. Eso lleva a decir otro. Hay diferentes tipos de diabetes. Sería bueno brevemente explicarle a las personas cuáles son esos tipos de diabetes. La número 1, que es la que tiene nuestro la jovencito. número 1, que es la insulino dependiente, o sea, requiere de insulina para su control. Exacto. Y la número 2, donde la insulina está ahí, pero no trabaja bien. Entonces ese se maneja con tabletas, con pastillas, con dieta. ¿Y puede ser reversible la 2? Se controla, es más fácil controlable. Pero la 1 no. Entonces el niño tiene que vivir toda su vida con eso y eso les ha cambiado la vida a ustedes radicalmente. Totalmente. Cuando a ti te dijeron a tu hijo va a haber que ponerle diariamente insulina porque el páncreas ya no la está produciendo. Tú me imagino que se te cayó el techo, etcétera. Todo. A nosotros se nos derrumbó todo. Claro, pero no estamos hablando de cáncer. Después uno cae. No. Ok, pudo haber sido cáncer, señor, gracias, Exacto. que con una inyección yo lo resuelvo. ¿Cómo es el día por día? Pero no es tan fácil nada más como le estaba explicando al doctor fuera de cámara. Que la persona ve que tal vez no, ponerle insulina y un estilo de vida. No, es estar pendiente a los niveles de azúcar a cada rato, que si cuando come, que si no come, que porque le subió, que si le está bajando, que es sumamente delicado. La hipoglicemia es mucho más peligrosa que la alta, que si le está bajando, que de madrugada no tenemos que levantar a darle juguito, porque el aparato, porque el aparato suena cuando sale de rango. Háblame de ese aparato, que no todo el mundo tiene el privilegio de tener un aparatito como ese, que antes no estaba en República Dominicana, pero que ya sí se puede comprar, pero debe costar un dinero. Cuesta mucho. ¿Cuánto cuesta ese aparato? Ahora mismo tienen que andar por algunos 7,000 o 6,000 pesos. Imagínate se cambia cada 15 días. Y se cambia cada 15 días. Andan como en 4 o 5 mil pesos. Y se cambia cada 15 días. Pero para la gente que no días. tiene recursos. No califican. Ese monitoreo, ¿cómo Pero lo hace ¿cómo una se persona? monitorea? Tiene que hacer monitoreo ponerle- tradicional con las cintitas punzadas. Imagínate un niño a cada rato. Pero yo creo que lo más difícil también de cuando se diagnostica esta enfermedad en un niño es la vida que deben vivir los niños. Los cumpleaños, las golosinas, las pizzas, todo lo que se le limita desde el punto de vista de alimentación. ¿Cómo ustedes han logrado también hacer conciencia en un niño de apenas 8 años cuando fue diagnosticado para eso? Que lo diga ¿Cómo le él. cambia eso? Que lo diga él. Él mismo te va a responder. Iván. Dile, Iván. Eso era algo así como... Bueno, al principio era difícil como acostumbrarse a eso. Como que tú ves a todos esos niños comiendo todo eso y tú, ay, yo quiero comer de eso, pero es que no puedo. Pero después de un tiempo tú empiezas a darte cuenta como que, wow, en serio todas estas cosas que yo no podía comer me ayudaron a saber de más cosas que yo no comía antes y encima mucho mejores. Entonces... Eso, Más saludable. Ajá. Mucho mejor. Y otra cosa, yo te he visto haciendo videos que le robaste el celular a tu mamá y para un poco influencer también, hablando de la actividad deportiva y lo importante que es para mantener los niveles de azúcar en sangre. Míralo ahí. O sea, tú tienes un nivel de conciencia, pero al principio me imagino que tuvo que haber sido difícil. Tú tenías miedo entre las inyecciones, el aparatico, la preocupación de mami sobre todo y de papi, verlo en los ojos de ellos. Era algo como muy difícil para mí. Tú ves esa aguja y tú, ay, yo no quiero meterme eso en el cuerpo, ¿no? Y ahora te inyectan sin que tú te des cuenta cuando tú estás durmiendo.
Bueno, lo que pasa es que la diaria tratamos de ponérsela durmiendo porque le evitamos un sentir de un pullón menos, porque durante el día recibe hasta 3 pullones por cada vez que come, hay que ponerle la rápida. Entonces, aprovechamos que antes de despierte le ponemos la diaria, que es 24 horas. Míralo ahí. Doctor, y los pacientes de diabetes tipo 1, que son insulinodependientes, ¿viven la vida entera con esa necesidad de insulina que deben inyectarse 3 veces al día, 2 veces al día? ¿O con el tiempo y el desarrollo puede ir la demanda desapareciendo? No, lo que pasa es que hay diferentes tipos de insulina. Okay. Por ejemplo, nosotros, los que no tenemos diabetes, cada vez que uno come, el páncreas tira insulina de acuerdo a la cantidad de azúcar que uno tiene. Okay. O sea, nosotros tenemos lo que se llama una insulina basal, que sube según lo que uno come. Entonces hay que tratar de reproducir eso mismo en ellos. Okay. Ponerle una insulina que se llama basal, Perfecto. que él la tiene, ¿no? Él tiene la que se llama Lantus, pero esa insulina, como no sube, cuando él ingiera, tiene que agregarse otra insulina en función de la cantidad de azúcar que reciba, que la señora debe conocer cómo hacerlo. Exacto. Porque lo fundamental en la diabetes es la educación. Educación. La educación es el pilar fundamental. Ella hace algo muy interesante. Yo no he visto muchas cuentas de ese tipo. Crear conciencia y permitir que la gente vea cómo es el día por día, todo lo que ella ha hecho para ayudar a su hijo. Ella es una privilegiada. Ellos son, no solamente porque tienen los recursos para comprar este equipo, que permite, que quiero que me des un poquito más de detalles, sino porque es una familia unida, que se apoyan entre ustedes. Porque imagínate una madre que tiene que ir a trabajar y que tiene un niño con dependiente de insulina, lo doloroso, lo difícil que debe ser para ella y para él. Bueno, de hecho, tuve que paralizar mi vida laboral. Claro. Intenté hacerlo 2 veces, pero no era la misma calidad que el niño recibía. No es lo mismo cuando mamá está en casa, que mamá está pendiente, que si mamá se la pone, porque hasta para ponérsela hay que tener cuidado. A mí algo que me preocupa muchísimo son, por ejemplo, que se hagan moretoncitos en las partecitas del cuerpo. Uno vive pendiente, déjame ver de qué manera, que poniéndole pomaditas. Y tú haces de tu cuenta precisamente una educación permanente acerca de eso. Exactamente. Ella me va a decir lo más difícil de todo este proceso, qué ha sido y qué es lo que ella recomienda a las madres para que todos puedan vivir una vida normal. Y el doctor, igual, una recomendación a las madres de pacientes de diabetes tipo 1, cuando regresemos de esta pequeñísima, muy breve pausa. Ya regresamos. Vivir con DT1. Así es. Así se llama la cuenta en Instagram, Vivir con DT1, de Maleni Marmolejos. ¿Qué ha sido lo más difícil de todo este proceso para papá y mamá como pareja, para hermanito también, Sí, pequeño? Él colabora mucho con el cuidado de Iván en la casa. Cuando suena el aparatito por la noche, ¿cómo ustedes se despiertan? Imagínate, eso es algo que ya yo durmiendo, aunque no esté sonando, yo lo escucho. Me imagino. Eso nos alerta de que el azúcar está bajando, evitar esos bajones de azúcar. De una vez, gracias a Dios, Iván ha sido demasiado educado, demasiado aceptado a su condición, nos ha ayudado bastante nosotros como padres. Lo más difícil es acostumbrarte a tú manejar el estilo de vida de tu hijo en cuanto al día a día, de tú no poder soltarlo, de tú estar pendiente a que si hay que ponerle la insulina, que si no hay que ponérsela, que si hizo tal cosa, que en cuanto la tiene, que si le está bajando. Es un proceso un poco tedioso. A nivel físico, inyectar la insulina para mí es Me algo... imagino. Pero él, difícil. que ha tenido que madurar antes de tiempo, él va a aprender a cuidarse por él mismo, porque él va a vivir con eso toda su vida cuando ustedes ya no estén, inclusive. Una y cuando ventaja- tenga su vida de casado. Una ventaja siendo niño, que cuando uno es niño, uno adopta una responsabilidad ya. Cuando es adulto, Claro. a ti se te hace difícil. Sí. Es difícil, por eso incluso hay adultos que no logran. No logran. Con cualquier tipo de diabetes. No logran. Doctor, para cerrar. Usualmente, por encima de 6 años, ya a los niños se les enseñan que ellos midan la insulina y que ellos se la pongan ellos mismos con la supervisión de los padres. Lo fundamental en la diabetes es la educación. Por eso hemos escrito mucho sobre esto, ¿no verdad? Mi hijo tiene Educación. diabetes, ¿qué debo hacer? Manual para padres del doctor Elvi Morla, que se puede encontrar ¿dónde, doctor? Eso llegará gratuitamente a todos los diabéticos de República Dominicana. ¡Eso! No se va. Bien. Cortesía. A través de A través de los pediatras endocrinólogos la sociedad.
Gracias a la colaboración de la Oficina de la Primera Dama y de la Fundación Banreserva. Qué bueno. Que colaboraron, porque esto usualmente lo tira Promese, pero sirva también para las madres que no tenemos hijos diabéticos, prevenir y usualmente lo tira Promese, pero Promese dice que no tiene recursos. Doctor, ¿se puede evitar la diabetes infantil? No se puede evitar. Si la diabetes va, la diabetes viene. No importa. Hay algunos estudios para retrasar la aparición, pero son cosas relativamente nuevas. Y yo quería, antes de irnos al programa, a las autoridades nacionales, sobre todo al director nacional de Promese, que por favor tenemos que el programa Promedia que creamos para suplirle todos los insumos a los diabéticos, que tenemos que universalizarlo. O sea, todos nuestros niños y adolescentes diabéticos deben recibir del Estado sus insumos básicos. Tenemos como el 60% de los niños que no reciben sus insumos básicos. Y eso es una vergüenza. Eso es imperdonable. Eso es una vergüenza en nuestro país. Promese, ahí está el reclamo justo para el 60% de los pacientes pediátricos de diabetes que no reciben sus insumos. Hay alrededor de 900 a 1000 pacientes por debajo de los 15 años. Y el proyecto que nosotros se le hemos presentado a Promese, Primera Dama, a todo el mundo, cuesta alrededor de 30 millones de pesos, que no es nada. Nada. No es nada. Para el Estado no, y como dijo el presidente ayer, nosotros siempre tenemos de dónde sacar dinero. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Gracias a ti por el ejemplo. A ti porque eres un hombrecito maduro, afortunado, porque tienes unos padres que te adoran y además porque lo que tienes es una condición con la que puedes vivir el resto de tu vida, ser un hombre muy feliz y para orgullo de tus padres, hacerte un hombre de bien. Gracias. Ay, qué bello. Señores, con esto despedimos el programa. Un beso grande para todos ustedes. Que Dios los bendiga. Mañana una mesa muy interesante que no se pueden perder. Hasta mañana. Chao.